Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la Iglesia Hogares. Para mí es una gran bendición el día de hoy poder venir a traer una palabra que sé que va a edificar tu vida así como ha edificado la mía. Y de verdad que en esta oportunidad le doy gracias a Dios porque cuando Dios nos permite a nosotros que alguien nos escuche definitivamente es la gracia del Señor. Es por eso que quiero que invitarte a que desde el lugar donde te estés conectando empieces a quitar todo lo que te distrae para colocar este tiempo en manos de Dios. El día de hoy yo sé que esta palabra, si tú tienes oídos atentos y permites que esta palabra entre a tu corazón, penetre hasta lo más profundo de tu corazón para que eche raíces y a su tiempo de fruto, créeme que va a haber una transformación como lo ha hecho en mi vida. Entonces, nada, pues sin más preámbulos vamos a colocar este tiempo en manos de Dios. Amado Señor y Padre Celestial, en esta tarde, en esta mañana, en este día, colocamos este tiempo delante de ti. Antes que nada, dándote la gloria, la honra y la alabanza, dándote gracias por el privilegio, Señor, de ser usados para la gloria y honra tuya, Señor, y te pido en este momento que abras nuestros sentidos espirituales, Señor, que mi boca sea ese poder que fluye en y a través de mí solamente por tu gracia, Señor, y que todo lo que escuchemos se anide y a su tiempo de fruto y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el día de hoy he titulado esta prédica Caminando en Dominio. Hace algún tiempo o bastante tiempo he trabajado en mi identidad porque ha sido fundamental para poder desarrollarme y ser la persona que soy. Cuando yo conocí al Señor hace 16 años, más o menos un poquito más, realmente tenía una vida muy desdichada dentro de mí. Yo me acuerdo que cuando me invitaron a mí a participar de un encuentro, de un tiempo maravilloso con el Señor, yo estaba tan hastiada de mi vida que yo dije, si Él me va a cambiar, Él es el único que me puede cambiar. Yo venía con muchas cargas, venía con resentimiento, con odio, con amargura y una vida totalmente destruida de adentro hacia afuera. Obviamente lo externo es el reflejo de lo que hay adentro. Entonces, cuando hice esa decisión para mi vida, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y quiero invitarte a ti a que más que sea como una experiencia de religión, de ser cristiano, de algo, que puedas entender que Dios en el lugar en donde tú te encuentras está atento a tu petición. Pero trabajar en la identidad es empezar a remover muchas cosas que uno trae desde su niñez y que ha generado esos comportamientos que tenemos el día de hoy. Entonces, cuando la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, habla de un comienzo. Génesis habla de un comienzo, es buscar primeramente qué dice Dios o cuál es la opinión que tiene Dios acerca de nosotros y por qué nosotros debemos buscarle a Él primeramente, y es lo que quiero, el día de hoy que tú te lleves, ¿sí? Esta prédica, cuando describí caminando en dominio, es porque sé que es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Génesis 1, 27, 28. Lo voy a leer en dos versiones. Dice, así que Dios creó a los seres humanos y a su propia imagen. Así, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen. Quiero que tengan esa palabra ahí sobre ella. Reinen, esa palabra también, que es un verbo, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Aquí tengo otra versión. Dice, fue así como Dios creó al ser humano tal como es Dios. Lo creó a su semejanza. Esto es muy importante. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Dice,
quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que arrastran por el suelo. Cuando yo leí esto, esta es la versión, la TLA, entonces cuando yo leí esto, vino como que se cayó una venda en mis ojos. La niñez que yo tuve no fue una niñez en la cual me dijeran, tú puedes dominar, tú puedes lograr, tú puedes soñar. Realmente fue una niñez que me anuló muchísimo a mí, pues obviamente tú no das de lo que no tienes, ¿no? Entonces en ese caso pues fui herida de muchas maneras, física, emocional, mental y espiritualmente. Eso me llevó a tener una baja estima y a no verme como Dios me ve. Y cuando yo llegué a los pies del Señor, realmente venía tan destruida que yo no creía que yo podía hacer muchas cosas de las cuales el día de hoy hago. Entonces, ¿por qué es necesario ir a buscar lo que Dios dice? Cuando hay un plan para tu vida y para mi vida, eso quiere decir que en Dios, cuando hablamos de nacer de nuevo, hay algo totalmente diferente. Y si tú no buscas primeramente el reino de Dios, no podrás encontrar estas perlas de quién eres tú. Ha sido una búsqueda constante, porque tiendo a frustrarme cuando no veo el avance. Es imposible que nosotros como hijos de Dios no obtengamos muchas de las cosas que nosotros queremos, que vivamos en desgracia, que vivamos en depresión, que vivamos en guerras, que vivamos en pobreza, que vivamos en enfermedad, en muchas situaciones que en el mundo pueden ser normal, pero que Jesús pagó por cada una de ellas. Entonces, entender primeramente Génesis 1, 27, 28 marca una identidad en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque es lo que Dios, el diseño original de lo que Dios propuso, quiso. Y quiero que te vayas un poquito donde dice, Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Nosotros como hijos, nuestros padres tenemos algunas similitudes de ellos, ¿cierto? Tenemos algunos comportamientos. Y cuando nosotros recibimos el espíritu de adopción, quiere decir que van a haber rasgos en tu vida y en mi vida que nos van a caracterizar como hijos de Dios. Entonces, que seamos hijos de Dios quiere decir que hay semejanzas. Y si tú te niegas a recibirlas, pues vas a dejar de aprovechar toda esa herencia que Jesús compró para cada uno de nosotros. Entonces, hay algo que quiero rescatar el día de hoy, es lo siguiente. Hay 5 puntos que voy a estar tratando y dentro de esos puntos van a haber algunas cosas que quiero que te puedas apuntar para que la puedas interiorizar y la puedas trabajar y haga lo que Dios ha hecho en mí. Y primero es reconociendo tu diseño original basado en el amor. Nosotros somos seres espirituales cuando recibimos a Jesús, ¿cierto? Que estamos en un cuerpo, pero que estamos dotados de un intelecto, es lo que está en el alma. Pero eso que tú ves no es lo que nosotros somos, simplemente es como el estuche, es lo que nos permite a nosotros movernos, comunicarnos y todo, pero el ser espiritual es interno. Recuerden, somos imagen y semejanza de Dios. Y para esto quiero que veas en 1 de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El diseño original tuyo y mío es en el amor. Fuimos diseñados en el amor y para el amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir esa adopción y a entender que esa es nuestra naturaleza, vamos a poder caminar realmente en el dominio, porque el amor cubre multitud de pecados, ¿cierto? En el amor no hay temor. Y vamos a ver esto un poquito más adelante acerca del temor. Pero entender de que Dios no te da un espíritu de temor, te va a permitir ver que el espíritu de Dios es lleno de amor. Dios es amor. O sea que esto también me lleva a pensar que si a ti se te dificulta perdonar o tienes un corazón resentido, si hay amargura en tu corazón, no estás caminando en el dominio porque te saliste de tu verdadera naturaleza, que es en el amor. Soy imagen y semejanza de Dios. No estoy diciendo que niegues tus sentimientos, esos están en el alma,
pero nosotros vivimos por fe, por lo que creemos, y yo puedo dominar mis sentimientos y caminar por encima de lo que siento para caminar por lo que creo, que eso fue lo que Jesús vino a hacer. Entonces, lo opuesto al amor, ¿qué es? El temor. Y este último es el que gobierna en la naturaleza carnal, es decir, en el alma del ser humano, es decir, toda la voluntad, las emociones, ¿cierto? Es lo que tenemos, la voluntad, la mente y las emociones son lo que tenemos en el alma. Eso es lo que yo percibo, lo que yo siento. Esa es la parte carnal. Entonces, el temor aparece ahí porque recuerden que cuando Adán y Eva desobedecieron, hubo una separación. Entonces, lo que hace Jesús es volver a unirnos en el Espíritu para nosotros poder volver a tener esa comunión con el Señor, y por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que Dios está trabajando en ti y en mí en cada circunstancia de la vida para perfeccionar su amor en nosotros, la confianza que nos da caminar en dominio y en libertad, sabiendo que Dios nos ama profundamente, somos hechura suya, somos obra suya y podemos permanecer y caminar como Jesús lo hizo. Entonces, quiero darte la definición de temor porque simplemente a veces decimos tengo miedo, tengo temor, pero no entendemos por qué y de dónde está surgiendo, ¿cierto? Y el miedo se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Este se produce por lo que percibimos, es decir, nosotros desde que nacemos percibimos temor porque esa es la naturaleza, en eso se mueve muchas veces el ser humano. ¿Que es un mal consejero? Por supuesto, porque tomamos muchas decisiones basadas en el miedo, en el temor. Es algo que nosotros percibimos. Y si hay situaciones que tú viviste y si alguien te dice, ten cuidado porque eso te va a perjudicar, recuerda que automáticamente nos queremos proteger porque no nos gusta ser lastimados. No nos gusta, y a nadie, obviamente, es parte de nosotros esa protección. Y ahí es donde aparece el Señor, dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu protección, ¿ves? A cada una de esos sentimientos que te aparecen continuamente, el Señor tiene una respuesta. Entonces, quiero darte un versículo acá que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Está en 2 Timoteo 1:7. Entonces, mira cómo relacionamos lo que sentimos, tengo miedo, con lo que dice Dios, ¿cierto? El Señor dice, no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, ¿tú qué decides? Deuteronomio dice, pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Escoge pues la vida. Yo tengo la voluntad, eso es algo que nadie te puede quitar, y tú decides creerle al Señor y tomar el camino de que Él, en el espíritu no hay temor, no tengo por qué temer. Y ahí viene la oración donde yo pregunto, ¿por qué tengo temor? Eso es otro tema, pero eso tiene que ver cuando tú tienes esa intimidad con el Señor. Entonces recuerda que no puedes abrazar mis miedos. Yo escucho tantas personas diciendo, es que mis miedos, mis temores, mi dolor se apropian de algo que no les pertenece, porque lo que nosotros estamos llamados es a tomar el dominio sobre cada situación y ponerla en sujeción a nosotros y al poder que habita dentro de cada uno de nosotros, que es en el Espíritu Santo, para dominar sobre ello y poder caminar en amor y en el Espíritu. La identidad es lo opuesto a la carne, ¿sí? En el mundo nosotros vemos que la identidad, lo que nos hace importantes o seguros, es por lo que somos y por lo que tenemos. ¿Ves? Entonces se basa en los títulos, en los logros, y cuando no lo tienes piensas que no eres una persona, que eres un fracaso y que no eres una persona exitosa, por decirlo de alguna manera. ¿Ves? Y la importancia también en lo que posees. Entonces, si no posees y no tienes muchas cosas para mostrar, no sientes que estés avanzando o que tengas valor. Y la identidad en Cristo no tiene que ver con lo que hacemos ni con lo que tenemos, sino con quienes somos. Jesús vino y Jesús nunca nos mostró una vida ostentosa. De hecho, no tiene que ver con humildad, pero Él vino a despojarse a sí mismo para caminar liviano y entender que su vida dependía absolutamente de Dios.
¿sí? Cada día tiene su afán. Entonces, que la seguridad de nosotros está en quién es Dios, ¿cierto? En quién es mi escudo y mi protección, y que lo que tengo simplemente va a estar acá, pero no me aferro a ello, porque todo lo que tengo le pertenece al Señor, y es caminar en esa ligereza. Entonces, todo lo que vemos fue creado desde el espíritu y se materializó una vez que se creó en la atmósfera espiritual. Es decir, tu identidad, mi identidad, y hay otros versículos que confirman lo que estoy diciendo acerca de que Dios tiene un registro, de que Dios tiene un plan para ti, para mí, que ya está escrito. Pero que si estamos obstinadamente buscando nosotros solos cubrirnos, guardarnos, asegurarnos, huir del temor y estar huyendo por protegernos, estamos dejando de deleitarnos y disfrutar realmente esa naturaleza y esa parte del espíritu para ser co-creadores con el Señor. Y no lo estoy diciendo desde la nueva era, sino lo estoy diciendo como hijos de Dios, como imagen y semejanza de Dios, para su gloria y para su reino. No es para mí. O sea, que los talentos, que lo que Dios coloca en ti, las ideas, no son para guardarte a ti, es para poder ayudar a otras personas y que se vean beneficiadas, así como hizo Jesús. Básicamente es eso, es la identidad que tenemos en Cristo es muy diferente a la identidad que te da el mundo, a la esfera, al sistema del mundo, de los logros y de las posesiones. Con eso vuelvo y repito, no quiero decir que no es importante que te superes, claro, porque tenemos un potencial y eso nos ayuda a crecer. Y no es importante que tengas adquisiciones, claro, porque la Biblia también nos llama a nosotros a dejar una herencia, ¿sí? Pero quiero que entendamos el contexto de, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y la añadidura viene, pero no nos aferramos a ella. Entonces, hay dos causas que abren la puerta al temor. Y la primera es la ignorancia. Dice la palabra de Dios, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice en Oseas 4:6. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros entendemos, recibimos a Jesús, pero seguimos viviendo en la carne. Sí, seguimos con los mismos patrones mentales, seguimos con las mismas creencias y no permitimos que el Señor haga y remueva todas esas mentiras que nos limitan y buscar en su palabra, sumergirnos y empezar a confrontar todo lo que hemos venido teniendo durante años. ¿Qué dice Dios al respecto? Dios, ¿qué dice tu palabra hacia esto? Dios, ¿tú qué piensas acerca de ello? Entonces pasa eso, la falta de conocimiento, la falta de intencionalidad, de buscar primeramente y de ir a buscar la palabra y reconocer la pobreza que tenemos en el espíritu y que todo lo que tenemos necesitamos soltarlo, entregarlo para poder empezar a ver lo nuevo de Dios. Es una actitud. Sí, la palabra del Señor dice que vino nuevo en odre viejo se echa a perder. Entonces ahí es donde las personas muchas veces se quedan. No quieren el proceso, no quieren que el Señor remueva, no quieren que el Señor mueva y quite todo eso. ¿Por qué? Porque hay temor al cambio. Porque es mejor quedarme aquí religiosamente orando a ver si Dios me da, si es la voluntad de Dios, entonces yo prospero. Si es la voluntad de Dios, yo me sano. Si es la voluntad, sí, hay que esperar la voluntad de Dios, pero hay que tener acción. La fe sin obras es muerta. Yo voy camino sobre las aguas confiando en que algo bueno va a pasar, así no lo reciba bajo mis expectativas, pero Dios siempre va a tener algo mejor para cada uno de nosotros. El segundo es el orgullo. Simplemente caminar hacia tu propio parecer y resistirse a entregar lo que acabo de decir, a humillarse y reconocer que fuera de Él no podemos hacer nada. ¿Sí? Es una invitación para que entreguemos nuestras cargas que son tan pesadas y que impiden disfrutar de su herencia, que es justicia, paz y gozo. Jesús dijo eso, el reino ha llegado a vosotros. Y el reino para el Señor es que conozcan a Jesús y que conozcan al Padre. ¿Por qué? Porque una vez que los conocemos hay una riqueza incalculable en el espíritu que puede llegar a materializarse para muchas cosas, pero recuerden, nosotros somos seres espirituales y estamos aquí de paso. El Señor dice en Eclesiastés que en tu corazón y en mi corazón hay un sentido de eternidad.
¿sí? Entonces, eso hace también que no le tengamos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque hay una esperanza con el Señor. Entonces, el orgullo es querer hacer las cosas a mi manera, ¿sí? No soltar, no entregar. Jesús, siendo hijo de Dios, se negó a sí mismo. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué es negarse a sí mismo? Negarse es reconocer que lo que yo creo, que lo que yo pienso, que lo que yo creo muchas veces no es lo mejor para mí y que necesito realmente entregarlo y dejar que el Espíritu Santo lo renueve en mi mente. Entonces, el tercer punto, ¿cierto? El segundo que estuvimos hablando es las causas. Y el tercer punto es reconociendo las áreas en las que has entronado el temor. Cuando yo hablé de caminar en dominio, nosotros tenemos algo en nuestro corazón y el Señor es un Dios celoso. O tienes el temor reinando en tu corazón o tienes a Jesús reinando en tu corazón. Y yo descubrí eso y tuve que pedirle perdón a Dios. El pecado de la idolatría. Podemos llegar a idolatrar el temor y aferrarnos tanto a él. Y como en la parábola de los talentos, decir, tuve miedo y me escondí. Pero el Señor dice que Él da mucho más abundantemente de lo que esperamos y pedimos. Es que no es en tus fuerzas ni en las mías, es en el Señor. Entonces es necesario que reconozcan las áreas en las cuales has cedido al temor, en cuáles has entronado. ¿Por qué te sientes estancada? ¿O estancado? ¿Por qué piensas que Dios no escucha tus oraciones cuando Él te ha dicho muchas veces que hagas algunas cosas o que creas y no lo haces? El arrepentimiento, que vendría a ser el cuarto punto, tiene que ver con un cambio de actitud. Yo me arrepiento, pero yo necesito cambiar, modificar ese comportamiento. No hay una actitud de arrepentimiento si sigo haciendo lo mismo. No es mágico. Esto no es que yo oro y un día desaparece, porque va a venir la tentación y vas a querer hacer lo mismo, hablar lo mismo, pensar lo mismo, pero el Espíritu Santo y el dominio propio, ahí es donde nosotros practicamos el dominio propio, donde elegimos voluntariamente la palabra, caminar en dominio y decir, estos pensamientos, estos sentimientos no pertenecen al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo ato y enmudezco y echo fuera todo espíritu o todo pensamiento que no provenga del Señor, ¿cierto? O llevo cautivo a la obediencia del Señor todo pensamiento para que mi mente entienda y se someta a la voluntad del Espíritu Santo. David decía, alaba alma mía, ¿sí? Él obligaba a su alma a que se sometiera al Espíritu. Yo le digo, mi mente, cuando me levanto, digo, Señor, mi mente hoy, en el nombre de Jesús, yo la someto a todo dominio del Espíritu que mora dentro de mí. Pero si yo no creo que tengo el dominio, que soy hija de Dios, pues no voy a hacerlo. Por eso les hablaba acerca de que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hay mucha pasividad en los hijos de Dios. No hay una búsqueda continua de respuesta. La palabra dice, buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Pero no, yo todo el tiempo le pregunto a Dios, bueno, Señor, ¿qué es abundancia para ti? ¿Qué es éxito para ti? Todo lo que el mundo me está ofreciendo, yo siempre le estoy preguntando a Dios. Soy muy curiosa porque quiero estar arraigada en una verdad que está escrita en la palabra y no simplemente porque otros me lo digan o porque se ve un árbol codicioso y hermoso, porque finalmente no funciona así. Entonces, el cuarto punto es el arrepentimiento. Es pedir perdón a Dios por el pecado de idolatría y también de adulterio. ¿Por qué de adulterio? Porque cuando no adoras a Dios, o sea, el Espíritu que Él ha puesto celosamente en nosotros, estamos adorando, ¿cierto? Y el Señor, estamos adorando otras cosas o incluso esos temores a nosotros mismos, a mis convicciones, ese yo que se entrona ahí, que no queremos soltar. ¿Por qué adulterio? Porque resulta que nosotros somos la novia de Jesús. Entonces, cuando no estamos siendo fieles a Él, pues estamos adulterando. Por último, el poder del acuerdo, renovando nuestro pacto de amor. La palabra del Señor dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hoy yo te digo, decide ponerte de acuerdo con lo que dice Dios acerca de ti, con lo que dice la palabra, así no sientas o no razone. La fe no razona, la fe cree simplemente. Hay misterios de Dios que no se cuestionan, se reciben. ¿Sí? No tiene por qué haber lógica.
porque toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios también tiene que estar sometida al Espíritu Santo. Entonces, Señor, yo decido ponerme de acuerdo para andar en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, yo te digo, cuando la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, antes de que baje a tu corazón, estuvo en tu mente. Tienes la responsabilidad de guardarlo. Y tienes el poder de elegir sabiamente que se anida en tu mente, que baja a tu corazón, que atesoras para que esto dé un gran fruto. ¿Sí? Es eso. Caminar en dominio es el deseo de Dios. Pero si tú le das espacio a lo opuesto, que es en la victimización acerca de que lo dolorosa, lo que no puedes hacer, lo dolorosa que ha sido tu vida, lo que no puedes hacer, lo que te falta, ¿sí? Es lo opuesto, porque la victimización trae también consigo el depredador, trae insuficiencia, o sea, una mentalidad de pobreza, trae celos, trae envidia y te roba el poder de andar en el propósito del Señor. Y es un poder en sujeción. Quiero que entiendas que es un poder que todo el tiempo necesitamos tener, porque el Espíritu Santo es quien nos guía, pero no para nuestros propios beneficios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él puso en ti y en mí algo de Él. ¿Sí? Hay una semilla, pero es tiempo de empezar a regarla. Entonces, mi invitación es a que recibas de parte de Dios esto que Él dice en Génesis, que es verdad, para que enseñorees sobre todo lo que está creado, no sobre el ser humano. En ninguna parte habla ahí de que vas a dominar a otro ser humano. Es para que domines sobre lo que está acá en la tierra, sobre las circunstancias. Y así como hizo Jesús, de que en algún momento cayó hasta el mar, ¿cierto? Cuando estaba con los discípulos, tú también puedas callar esas voces, esas circunstancias, esos gigantes que están alrededor tuyo y que te están limitando en este momento. Espero de verdad, con todo mi corazón, de que esto quede grabado en tu mente, en tu corazón, que puedas realmente ir a lo secreto. Cuestiona, pregúntale a Dios: Señor, ¿es cierto? ¿Cómo lo hago? Busca la palabra. No es algo que nació de mí solamente, es algo que yo he experimentado. No me gusta hablar de lo que no he experimentado, pero sí sé que como Jesús quiero que conozcas el reino, quiero que tengas los privilegios que yo he tenido, y que no andes en tristeza, ni cabizbajo, ni cabizbaja, sino entendiendo que Dios te mandó y te creó para reinar, para gobernar y para tener dominio. Dios les bendiga, de verdad para mí es una gran bendición estar en el día de hoy. No se les olvide, tenemos la oración los días lunes, 6 de la mañana, hora Colombia, miércoles, estudio la palabra, 7 de la noche, hora Colombia. Aquí abajo en los comentarios vas a encontrar toda la información y espero en el nombre de Jesús vernos muy pronto. El Señor les bendiga.